caracterización mecánica de briquetas de café, pertenecientes a Ingeniería y Tecnología y desarrollada con el ingeniero Claudio Alberto Moreno Arias de la Fundación Universidad de América, Bogotá, Colombia, también perteneciente a la Facultad de Ingeniería y a la línea de investigación en energías. En este proyecto quisimos utilizar la borra de café, un residuo generado en el proceso de obtención del café, mezclado con papel periódico para obtener una alternativa a la leña y al carbón mineral. Para eso necesitábamos una prensa briquetadora que nos ayudaba a construir o a diseñar o a fabricar las muestras, que normalmente eran cilindros huecos, y que lo íbamos a utilizar posteriormente para evaluar las propiedades mecánicas tales como la resistencia a la compresión, la resistencia a la fractura y la resistencia a la abrasión. Pues analizando las propiedades mecánicas podíamos tener una buena aproximación de cómo se iban a comportar esas briquetas en el transporte, en el almacenaje y la distribución. El objetivo principal era caracterizar las briquetas de borra de café y de papel periódico reciclado. Para eso necesitábamos utilizar unos mecanismos, unas máquinas, tales como la prensa briquetadora, como la máquina universal de ensayos. Un cilindro rotativo nos permitiría evaluar mecánicamente el comportamiento de esas briquetas o de ese material compuesto. En la primera etapa de la metodología diseñamos y construimos una prensa briquetadora tipo Peterson con las siguientes características. La fuerza máxima de compactación era de 69.299 kilogramos fuerza centímetro cuadrado o 6.796 kilonewton metro cuadrado. Las dimensiones de la máquina eran 22 centímetros de ancho, 10 centímetros de profundidad y 95 centímetros de altura. El peso aproximadamente era de 9.87 kilogramos. La máquina, cuando operaba, podíamos obtener hasta 3 briquetas en una sola compactación. La densidad de la briqueta era baja relativamente, de 0.36 gramos sobre centímetro cúbico. La manera de operar esa máquina briquetadora era manual e intermitente, y las dimensiones de la briqueta resultante era de un diámetro de 64.4 milímetros, un espesor de pared de 21.34 milímetros y una altura promedio de 49 milímetros. En la segunda parte de la metodología fabricamos las briquetas, utilizamos varias composiciones. Utilizamos composiciones de 50% de borra de café y 50% de papel periódico, 70-30 y 80-20 respectivamente. Hacíamos la compactación de la mezcla por medio de la prensa briquetadora, el cual ejercía una presión aproximada de 6.796 megapascales. Y por último, realizamos un proceso de secado, el cual los poníamos directamente las probetas a la luz solar por un periodo aproximado de 3 días. Seguíamos con las propiedades mecánicas o caracterización mecánica de las probetas y hicimos el primer ensayo, que era la resistencia a la compresión. Para este caso utilizamos la máquina universal de ensayos Shimadzu E50, cuya capacidad era de 50 kilonewton. Le hicimos la prueba a 50 muestras de cada una de las composiciones, 50 y 50, 70-30 y 80-20. Posteriormente hicimos el ensayo de resistencia a la fractura. Para este caso utilizamos las probetas y las lanzamos a una caída libre aproximadamente de 1 metro, pero antes de hacerle la caída libre tomamos el peso inicial de la probeta y el peso posterior del fragmento mayor después de la fragmentación de la probeta. En la resistencia a la abrasión
nos basamos en un cilindro rotativo que tenía 20 centímetros de diámetro, 30 centímetros de longitud y por un tiempo de 5 minutos y a unas revoluciones de 25 revoluciones por minuto. También internamente en las paredes del cilindro rotativo colocamos unas lijas de granulometría 100, unas lijas para que hiciera el papel de medio abrasivo. Ya en los resultados nos basamos en parámetros que nos daba la norma técnica colombiana NTC 2060, una norma aplicada para el carbón. Y en las pruebas de compresión obtuvimos los siguientes datos. Para la composición de 50 y 50, la carga promedio fue de 219,78,165 newtons. Para la de 70-30, 97,68,39,25 newton. Y para la de 80-20, 80,26,91,38 newtons. Como pueden ver ustedes en la gráfica, la que mejor comportamiento tuvo en la resistencia a la compresión fue la briqueta de 50% de borra de café, 50% de papel periódico. En el ensayo, los resultados del ensayo de la prueba de fractura, que fue la de caída libre, podemos ver que para la briqueta de composición 50, el valor promedio fue de 97,347%, la de 70-30 de 53,909%, la de 80-20 51,069%. Hay que notar que para la briqueta de 50 y 50 requerimos de 20 lanzamientos para que se desintegrara en gran parte la briqueta. En la de 70-30 requerimos de 7 lanzamientos en caída libre para que se integrara la probeta. Y en la 80-20 solamente con 4 lanzamientos se desintegró totalmente la briqueta de 80-20. Lo podemos también observar el buen comportamiento que tuvo la de 50 y 50 en la gráfica que aparece en la derecha. Y por último, la prueba de abrasión realizada en el tambor rotativo. Podemos observar que para la briqueta 50-50 el valor promedio fue del 99,043%, la de 70-30 de 95,41% y la de 80-20 92,82%. Son valores obtenidos en esa prueba. Nuevamente podemos ver en la gráfica el buen comportamiento que tuvo la briqueta de composición 50% de borra de café y 50% de papel periódico. Ya en nuestras conclusiones podemos ver que a pesar de que comparado con los valores del carbón, nuestras briquetas siempre tuvieron unos buenos resultados en cuanto a las cargas axiales aplicadas y pudieron soportar algunas cargas considerables. Esto nos da una indicación de que podemos en un futuro almacenar grandes paquetes de briquetas una sobre otra. También pudimos observar que las briquetas de 50 y 50 tuvieron una buena resistencia a la compresión y al impacto y requirieron, por ejemplo, de muchos lanzamientos. Ya vimos que eran 20 lanzamientos para que se pudiera desintegrar y solamente tuvo una pérdida muy cercana o muy baja del 2%. La briqueta de 50 y 50 también tuvo una buena resistencia a la abrasión, cilindro rotativo que estaba expuesto a un papel de lija que actuaba como abrasivo y que la pérdida o el desprendimiento del material era por debajo del 2%. También pudimos observar en general que en las pruebas mecánicas que obtuvimos con el papel periódico como aglomerante nos ayudó a determinar en gran medida el mejoramiento de esas propiedades mecánicas, ¿no? Además de que el papel periódico es fácil de conseguir y es muy disponible en el mercado. Hay que notar aquí en esta parte que nosotros también hicimos algunas pruebas con otros papeles, como papel bond, papel de revistas, el papel celofán, pero el que mejor resultado nos dio fue el papel periódico reciclado. En términos generales, la briqueta de composición 50 y 50 fue la que mejor comportamiento tuvo en cuanto a la resistencia a la compresión, al impacto
y a la abrasión, comparado con las demás probetas, las de 80-20 y las de 70-30. Finalmente, producir briquetas basadas en biocombustibles nos ayudaría a motivarnos a seguir investigando sobre nuevas fuentes de energía limpia y renovable. Aquí les puedo mostrar de manera general algunas de nuestras referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de nuestro proyecto.